Cuenta la leyenda de una figura misteriosa y temida por los niños de un pequeño pueblo enclavado entre montañas. Se decía que el hombre del saco acechaba las calles oscuras por la noche, buscando a niños desobedientes para meterlos en su saco y llevarlos lejos, donde nunca más se les volvía a ver. La historia del hombre del saco se remontaba a generaciones atrás, cuando el pueblo estaba envuelto en la bruma del miedo y la superstición. Se contaba que el hombre del saco era una criatura de la noche, un ser oscuro y siniestro que se alimentaba del miedo de los niños y se regocijaba en su sufrimiento. Se decía que el hombre del saco vivía en las sombras del bosque que rodeaba el pueblo, escondido entre los árboles retorcidos y las ramas crujientes. Durante el día, era apenas una sombra fugaz, apenas visible entre la maleza y los matorrales. Pero cuando caía la noche, emergía de su escondite para acechar a los niños desprevenidos que se aventuraban fuera de sus casas. Los padres del pueblo advertían a sus hijos sobre el hombre del saco, advirtiéndoles que nunca salieran solos después del anochecer y que se mantuvieran alejados de los lugares oscuros y peligrosos. Pero a pesar de sus advertencias, los niños no podían evitar sentirse atraídos por la promesa de aventura y emoción que se escondía en las sombras de la noche. Una noche, un niño llamado Tomás decidió desafiar las advertencias de sus padres y aventurarse solo en el bosque en busca de emociones. Armado con su valentía y su curiosidad, se adentró en las profundidades del bosque, ignorando los susurros del viento y los crujidos de las ramas a su alrededor. A medida que avanzaba, la oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, envolviéndolo en una neblina fría y húmeda que le hacía estremecerse de miedo. Pero Tomás se obligó a seguir adelante, decidido a demostrar que no le tenía miedo al hombre del saco ni a nada más que se interpusiera en su camino. De repente, escuchó un sonido suave y sibilante que le hizo detenerse. Miró a su alrededor, buscando la fuente del ruido, pero todo lo que podía ver eran las sombras danzantes y las ramas retorcidas que se mecían con el viento. Entonces, lo vio, una figura oscura y encapuchada, con un saco grande y pesado colgado del hombro. Era el hombre del saco, emergiendo de las sombras como una pesadilla hecha realidad. Tomás sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras el hombre del saco se acercaba lentamente, sus ojos brillando con malicia y su sonrisa oculta detrás del cuello de su capa. Sabía que debía huir, pero sus pies se sentían como plomo, incapaces de moverse del suelo donde estaban clavados. El hombre del saco se detuvo frente a él, su presencia llenando el aire con una oscuridad palpable que hacía que Tomás se sintiera como si estuviera atrapado en un sueño terrible del que no podía despertar. ¿Qué haces aquí, niño?, preguntó el hombre del saco, su voz un susurro siniestro que hacía que la piel de Tomás se erizara de miedo. Tomás tragó saliva y se obligó a responder, aunque su voz apenas era un susurro tembloroso. Solo estaba explorando el bosque. No sabía que tú estabas aquí. El hombre del saco soltó una risa burlona que resonó en los oídos de Tomás, haciéndolo temblar de terror. Ah, así que estabas explorando, ¿eh? Bueno, tienes suerte de que haya sido yo quien te encontrara y no alguien, o algo, peor. Preguntó el hombre del saco, su voz un susurro siniestro que hacía que la piel de Tomás se erizara de miedo. Tomás tragó saliva y se obligó a responder, aunque su voz apenas era un susurro tembloroso. ¿Qué quieres de mí? El hombre del saco se acercó un paso más, su rostro oculto en la sombra de su capucha. Quiero que me acompañes, dijo, su voz suave y seductora como el susurro del viento en los árboles. Tengo mucho que mostrarte, mucho que enseñarte. ¿Te gustaría verlo? Tomás sintió un destello de curiosidad entre el miedo que lo paralizaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblorosa pero llena de intriga. El hombre del saco sonrió, un destello de luz brillando en sus ojos oscuros. Ven conmigo, y te mostraré un mundo que nunca has imaginado. Un mundo lleno de maravillas y misterios, donde el tiempo se detiene y los sueños se hacen realidad. Tomás luchó consigo mismo mientras el hombre del saco extendía la mano hacia él, su oferta tan tentadora como peligrosa. Sabía que debería huir, que debería correr tan lejos y tan rápido como pudiera antes de que fuera demasiado tarde.
Pero una parte de él quería saber más, quería descubrir lo que el hombre del saco tenía para ofrecerle. Finalmente, con un suspiro tembloroso, Tomás tomó la mano del hombre del saco y se dejó llevar por la oscuridad del bosque, preguntándose qué maravillas y horrores le esperaban más allá de las sombras. Y mientras desaparecían juntos en la noche, el pueblo dormía ajeno al peligro que se cernía sobre ellos, esperando en silencio el regreso de su hijo perdido en la oscuridad del hombre del saco. A la mañana siguiente, los padres de Tomás encontraron su cama vacía y una nota dejada sobre la mesita de noche. En ella, Tomás explicaba brevemente su encuentro con el hombre del saco y su decisión de seguirlo en su búsqueda de aventura. Aunque devastados por la pérdida de su hijo, los padres de Tomás sabían que su valiente espíritu lo llevaría a lugares desconocidos y rezaban para que algún día regresara a casa sano y salvo. Pero la leyenda del hombre del saco viviría para siempre en las mentes de los niños del pueblo, recordándoles el peligro que acechaba en las sombras y la importancia de obedecer las advertencias de sus padres. Si te gustó este video, suscríbete y no olvides comentar y compartir para más leyendas.